Continuando con el tema y retomando lo que habíamos dicho anteriormente los, de las emociones y de los instintos, a partir de la idea de los sentimientos de odio, de aversión y de deseo, Thomas Hobbes va a desembocar en la idea de que el instinto más fuerte del ser humano es el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia va a estar precisamente enmarcado en su concepción del estado de naturaleza del ser humano. El instinto de supervivencia, dice Hobbes, que estaba fuertemente marcado en aquel estadio de la sociedad o en aquel momento en que, digamos, la sociedad vive sin estado, vive sin leyes. Todos los seres humanos por naturaleza deseamos, es decir, sentimos deseo por aquello que nos permite vivir, como la comida, el agua, y los recursos necesarios para hacer una vida cómoda y digna. Precisamente ese deseo me lleva a que mi instinto de supervivencia me lleve a pelear por el recurso que me permita vivir, pero el recurso es escaso y por lo tanto, al ser escaso, el ser humano se ve envuelto en un conflicto, en un deseo, y esa sociedad sin Estado, sin derechos, se convierte en una lucha o en una guerra de todos contra todos. Por eso es que Hobbes dirá que por naturaleza el ser humano es individualista y es egoísta, puesto que el, dirán próximamente en su obra Leviatán, el ser humano se convierte en el depredador por naturaleza de los otros seres humanos, o como dirá, el lobo es el hombre el hombre es el lobo del hombre. Ahora, esa guerra de todos contra todos siempre está anclada en el deseo humano. Como habíamos dicho, el deseo nos lleva a pelear por aquellos recursos que necesitamos para vivir, pero en el estado de naturaleza, donde no hay un estado que legisle o que regule a la sociedad, todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos la misma capacidad para obtener lo que queremos y de hacer daño para obtener lo que queremos. Por lo tanto, no existe lo que se conoce como seguridad. En el estado de naturaleza que Hobbes plantea, yo tenía permitido, digamos, robar la comida o robarle la esposa o robar lo que sea, incluso matando a la persona que tenía esa posesión que yo deseaba. Y no había una sanción, pues, o sea, era algo completamente eh, normal, porque se entenderá que, como está aquí, en un estado, en una sociedad donde no existe la seguridad de las sanciones jurídicas, no puede haber el nacimiento de la cultura, no puede ser desarrollo de la ciencia, porque no hay una seguridad que nos permita reflexionar sobre estas cosas, y va a ser una sociedad donde se va a imponer la ley del más fuerte. Hobbes asemeja este estado de naturaleza a lo que pasó en Inglaterra con las guerras civiles principalmente. Ahora bien, esto también influye fuertemente en lo que es la ley natural. Y la ley natural, al contrario de la guerra de todos contra todos, que está anclada en el deseo, la ley natural va a estar anclada en la razón humana. La razón, es decir, el pensamiento lógico, nos dice que este estado de guerra de todos contra todos debe terminar, puesto que es imposible la vida, digamos, la vida pacífica o la vida feliz, ¿así? Y la razón permite al ser humano identificar que el fin más importante de la sociedad es la seguridad y la paz. Lo bueno, o lo que naturalmente nosotros los seres humanos consideramos bueno, es, además de obtener lo que deseamos, que nosotros podamos gozar de lo deseado con seguridad y con paz, sin el miedo de que alguien llegue a matarnos para obtener eso que nosotros tenemos. Entonces, Hobbes se plantea la necesidad de crear mecanismos para lograr esa paz. Ahora, esa paz, ese fin, va a tener un fuerte precio que pagar. Es necesario crear una entidad de provista de emociones, de pasiones, de preferencias. Por lo tanto, no puede ser ningún ser humano propiamente tal, o sea, el poder no puede recaer en un ser humano,
sino que es necesaria la creación de una persona ficticia, es decir, de un cuerpo ficticio que Hobbes lo va a denominar como el Estado. El Estado para Hobbes va a ser el soberano o ese gran leviatán, ese gran monstruo que nosotros tenemos acá, que es un monstruo, es una personificación, una persona ficticia que, como ustedes verán en la imagen, está formada por todos nosotros como miembros de la sociedad, y es a esta persona, a este gobernante, que le damos nuestra libertad y nuestra capacidad de autogobernarnos. Por lo tanto, si el fin de la sociedad para Hobbes es la paz y la seguridad, es necesario un Estado, pero no cualquier Estado, es necesario un Estado absoluto. Hay necesidad de un soberano que va a estar representado en la figura de Leviatán, de ese monstruo bíblico que Hobbes lo va a denominar un dios mortal, y el soberano o el Estado, el Leviatán, va a ser el encargado de garantizar la seguridad de los súbditos. ¿Cómo lo hará? Bueno, pues lo hará a través del contrato. Características de este contrato. El contrato que Hobbes plantea que los ciudadanos o los súbditos hacen con el soberano, con el Estado, es un contrato unilateral, puesto que los únicos que se obligan en el contrato son los súbditos. En pocas palabras, nosotros como súbditos entregamos nuestros derechos y nuestras libertades de autogobernarnos a nosotros mismos y se las entregamos al Leviatán o al Estado. ¿Para qué? Para que él garantice nuestra seguridad. Esto se debe a que cualquier acuerdo humano tiene como presupuesto la desconfianza, es decir, contrario a lo que muchos optimistas pensarían, Hobbes plantea que todo acuerdo humano que no esté respaldado por la violencia legítima es un acuerdo que solo los tontos pueden creer. La seguridad es la finalidad. Para ello el soberano deberá hacer uso de la fuerza y de las sanciones para hacer cumplir precisamente estos acuerdos de convivencia. Por ejemplo, el delito de homicidio, que dice que no debemos matar a alguien. Cuando ese acuerdo se incumple, pues vendrá el Estado, es decir, el soberano Leviatán, a castigar de la manera más cruel posible al que ha quebrantado el acuerdo. La obligación de los súbditos son absolutas, es decir, como ya hemos dicho, transferimos nuestros derechos y libertades, pero el poder absoluto es necesario, diría Hobbes, un monarca, una representación de un Estado, pero es un Estado absolutista. Hobbes pretendía que ninguna autoridad pueda limitar al Estado, ni el Parlamento, ni la Iglesia, y en la figura del soberano se va a concentrar todo lo que es la ley, es decir, el soberano va a crear la ley y va a decidir cómo ejercitarla. Por lo tanto, el Leviatán tendrá el derecho a la última palabra. Ahora, los súbditos tenemos derechos a pesar de todo, y uno se pregunta siempre, después de escuchar a Bodino, a Calvino, si existe un deber de desobediencia o existe la posibilidad de desobedecer. La regla general es que la desobediencia está prohibida, puesto que si los súbditos no reconocen como soberano al que ellos han decidido, sería como contradecirse ellos mismos. La excepción es que cuando este Estado, este monstruo, este dios mortal conocido como Leviatán no puede garantizarnos la seguridad, sí, se permite que el ciudadano se rebele contra él, pero esto solo se daría bajo el supuesto de un Estado fallido. Ahora bien, las relaciones con la Iglesia, Hobbes se percata que el gran problema de Inglaterra es que está sumergida en conflictos religiosos, y contra la lucha de religión dirá que el Estado tendrá autoridad sobre la Iglesia, y esto hará que se implante una especie de tolerancia religiosa, puesto que la religión y las interpretaciones bíblicas ahora estarán bajo el poder del Leviatán o del Estado absoluto. Por lo tanto, Hobbes plantea siempre al Leviatán como un Estado absoluto. Hobbes todavía es un pensador absolutista, sin embargo plantea que el modelo que más se apegaría es una monarquía absoluta, pero nada impide que existan otras formas de gobierno que le permitan llevar a cabo este poder absoluto. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.